Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el software de GeoGebra, el cual nos da aquí este menú de acá. En este menú podemos escoger la parte donde dice gráficas en 3D. Entonces vamos a seleccionar gráficas en 3D y automáticamente nos cambia la apariencia por un plano en R3. Recordemos que un plano en R3 tiene la forma Z, Y y X, ¿verdad? El programa por defecto no trae las etiquetas de los ejes, entonces recomiendo situarnos acá, clic derecho, vista de gráfica 3D, y vamos a desplegar este menú de acá. Vamos a irnos al eje X y vamos en etiqueta, vamos a presionar X. ¿Esto para qué? Para que automáticamente en el eje se refleje el valor del eje X. Etiqueta para Y y etiqueta para el eje Z. Como pueden ver, ya en todos se ve. Solamente el Z no me lo reflejó. Nuevamente, clic derecho, nos vamos al eje Z. Vamos a escribir Z acá. Ok, eso como para que me lo registre. Listo. Muy bien, el sólido que vamos a graficar en esta ocasión es este de acá. Se los dejo por acá. Tenemos este sólido que consta de dos partes, trae un cilindro y una recta. Vamos a escribir el cilindro, tenemos que Z es igual a 1 menos X a la 2. 1 menos X a la 2, observen que me dio este cilindro de acá. Este cilindro tiene la característica de que está proyectado en ZX o XZ, entonces se extiende al valor ausente, es decir, al valor de Y. Vean que aquí tenemos las intersecciones con el eje X. Es muy importante visualizarlas, que se dan en 1 a menos 1, ya que si nosotros igualamos el 1 menos X a la 2 es igual a 0, obtenemos las intersecciones con los ejes. Entonces por eso en esta ocasión es de menos 1 a 1. Vamos con el plano que dice X más Y es igual a 1, entonces despejando Y tendríamos que Y es igual a 1 menos X. Observen que lo que hace este plano al cilindro es que lo corta transversalmente. Vamos a aumentar aquí el tamaño. Transversalmente. Lo corta en X igual 1 y en Y igual 1. Bueno, esto es muy fácil también verlo, ¿verdad? A veces no se visualiza, en este caso el programa lo permite ver. Pero si necesitamos saber la intersección con el eje X de una función lineal es 0,b o f de 0, ¿verdad? Como en términos generales para cualquier función. Y el eje X sería agarrar y despejar esto. Por eso es que el corte con el eje X me da 1. Con base a esto nosotros vamos a construir el sólido, ya que el sólido lo vamos a proyectar en el primer octante. Recuerden que son 8 octantes, el primer octante es prácticamente la parte positiva, para que podamos tener una aplicación al contexto real. Muy bien, recordemos que también el sólido cumple la característica de que X es igual a 0. ¿Esto para qué? Para que le haga el corte en el primer octante, repito, Y igual 0. Y Z igual 0. Como pueden ver, lo que me va a quedar prácticamente cuando el sólido esté dibujado es como esta especie de triángulo, pero recuerden que tiene un volumen, es decir, una extensión en el eje Z. Ahora, la idea es que el sólido quede graficado solamente el espacio o el contorno del sólido. Para ello vamos a hacer la armadura del sólido. Esa armadura del sólido, como para que todos me entiendan, sería como iniciar haciendo la parte de una recta sobre el eje Y hasta 1, una recta en el eje Y en el eje X hasta 1 y una recta que pase por 1 y 1 de Y y X. Entonces eso lo vamos a hacer con el comando curva. Entonces voy a quitar este y este para que podamos verlo mejor. Y vamos a dejar solo el corte. Voy a iniciar con la parte del X, una recta que esté sobre X hasta 1. Entonces para ello vamos al comando curva. Curva, nos salen dos opciones, vamos a escoger la segunda, ya que me permite escribir tres expresiones. Tres expresiones lo que significa es X, Y y Z. El parámetro
que va a ser ese valor que hace que se aproxime a la función, valor inicial, donde inicia y donde finaliza. En este caso el valor inicial, vean que va a iniciar en 0 y va a finalizar en 1, para el caso de X, para el caso de Y, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seleccionar la segunda opción. Entonces, aquí, nuevamente porque ahí se me quitó, curva, la segunda opción. Ok, nuevamente, en la expresión vamos a trabajar con X, Y, Z. En este caso yo quiero que haya una recta sobre el eje X hasta 1. Entonces el primero, al ser X, va a ser U. Ese va a ser mi parámetro. Si le doy para adelante, me coloco en la segunda, que va a ser Y, pero yo no quiero que haya nada en Y, entonces va a ser 0. El siguiente va a ser Z, que de igual forma no quiero que haya nada en Z, entonces va a ser 0. El parámetro va a ser respecto a U. Valor inicial va a ser de 0 al valor final, que va a ser 1. Observen lo que sucede. Voy a ocultar acá para que vean lo que sucedió. Al graficar esa curva, que al final de cuentas es un segmento, va a ser este de acá. Pero ¿por qué es tan importante para mí? Porque llega hasta la parte del corte con el eje X. ¿Lo ven? Lo mismo va a suceder para Y, que ya vimos que para Y igual va a llegar hasta 1. Muy bien, entonces nuevamente vamos a duplicar acá. Vamos a duplicar la entrada para no volverlo a escribir. Nada más que la diferencia es que ya el parámetro no va a ir en U. El parámetro no va a ir en X, sino va a ir en Y, porque ahora yo quiero que Y se extienda hasta 1. Entonces el primero es X, va a ser 0, ahora en Y va a ser 1. De 0 hasta 1. Esa fue la única variación que hicimos. De 0 a 1, vamos a ver, porque no veo que me hiciera algo. Ok, vamos a revisar acá. Ok, aquí hay un error. Va a ser acá, por eso es que no me lo graficó. Muy bien, repito, la única diferencia con el eje X al eje Y es que el cambio, si usted quiere que la recta vaya sobre X, va a ser al inicio U, la segunda va a ser en Y, ¿de acuerdo? Que va a ser en este caso U. Muy bien, ahora ocupamos la transversal, que es la que atraviese acá, ¿de acuerdo? Entonces en este caso la transversal va a ser curva, nuevamente el comando curva. Vamos con expresión, el parámetro va a ser U, porque yo quiero es este segmento que está acá, que es el del corte. Nos vamos al lado, en Y sería la recta, que la recta era Y es igual a 1 menos X, es decir, 1 menos Y. En este caso no va a ser Y, sino va a ser U. En Z no hay elevación, entonces va a ser 0, parámetro es U, de 0, valor inicial, a que finalice en 1. Y observen que ya nos dio esta forma de acá. Si nosotros la comparamos con el sólido, vean que principalmente es por el corte, que es el que nos interesa, ese segmento de ahí. Vamos con las partes verticales. Ocupamos una vertical que suba hasta 1 en Z. Entonces vamos a irnos al comando curva, nuevamente la segunda opción. Entonces ahora ocupo que Z, el parámetro sea en Z, entonces X es 0, Y es 0 y el parámetro de Z va a ser U. En parámetro U, valor inicial de 0 y que llegue a una altura de 1, porque sabemos que la altura de ese cilindro va a ser 1. ¿Cómo sé yo que la altura de ese cilindro va a ser 1? Bueno, vean que es simétrico. Si yo calculo el vértice, voy a saber la altura de esto. Veamos acá. Eso correspondería a la parte del menos discriminante sobre 4 por A. Concepto básico de funciones. Entonces de ahí tenemos esa parte. Seguimos. Ahora ocupamos una curva. Vamos a ver por este lado. Una curva que venga a dar aquí, con la misma forma del cilindro. Entonces vamos a ver. Vamos al comando curva. La segunda opción. Repito, ocupo que mi parámetro sea X. Y va a ser 0, porque voy a trabajar con la coordenada XZ.
Mi parámetro de z va a ser la forma de la curva, es decir, 1 menos x a la 2, es decir, 1 menos u a la 2. El parámetro va a ser u, que inicie de 0 y finalice en 1. Como pueden ver, esta es la curva que yo les estaba hablando acá. Viene para acá. ¿De acuerdo? Esto es importante que ustedes recuerden mucho la parte de rectas paramétricas y la parametrización de curvas, ¿verdad? Porque si no, no vamos a estar un poco familiarizados. Aquí simplemente estamos viendo cómo se meten las cosas, pero sí todo el conocimiento previo uno debe tenerlo para saber exactamente lo que usted necesita graficar. Continuamos. Ocupamos ahora, bueno, nos hacen falta 3 segmentos, uno que venga de u de 1, que salga de z igual 1 y que llegue hasta y igual 1. Entonces nos vamos al comando curva nuevamente, la segunda opción. Entonces mi parámetro, como se extiende para y, mi parámetro va a ser u en y. Entonces x va a ser 0, está ausente. Mi parámetro dije que era y, entonces va a ser u. En z, que salga de 1, importantísimo, el parámetro es u de 0 a 1. Y observen que me extiende un segmento hacia y, que inicia en 1 y finalice en y igual 1. Ahora ocupamos uno vertical que viene siguiendo el mismo trabajo, nada más que ahora mi parámetro va a ser z, porque este segmento ocupo que se extienda en z. Vamos al comando curva, la segunda opción. Entonces la expresión, en este caso x, va a ser lo que necesito que... no, en este caso x es 0, porque estamos trabajando con y y con z. Esas son las cosas importantes que hay que ver. Ahora, y, que salga de y igual 1 y se extienda por z. Entonces mi parámetro va a ser u en z, parámetro u, valor inicial de 0, a valor final es 1. Y observen que ya tenemos posteriormente el otro segmento de acá. El único que nos queda es este transversal, que este transversal a veces se calcula con la intersección de planos. Lo que pasa es que la intersección de planos no nos va a dar exactamente lo que nosotros queremos visualizar. Simplemente nos muestra cuál es, pero en una forma de ecuación paramétrica. Nosotros queremos exactamente el sólido limitado en el primer octante. Entonces vean, la intersección del plano y el cilindro, en este caso, sería esta recta de acá. Vamos a ocultar acá para que ustedes vean que se extiende más allá del primer octante, entonces no nos interesa. Vamos a ocultar acá y vamos a utilizar el comando curva. La segunda opción, vamos a ver, entonces mi parámetro, nuevamente ocupo esta de acá que venga así transversal. Entonces mi parámetro va a ser u. Ok, que contenga la parte del piso, 1 menos u, que se eleve respecto a la curva, 1 menos u a la 2. Recuerden que esos son los valores que tenemos al inicio. El parámetro es u de 0 a 1. Y hemos terminado de graficar nuestro sólido. Como pueden ver, aquí lo tenemos. Vamos a ver aquí. A ver, que me puse ahí, tenía el cursor en curva. Ok, ahora sí. Este es nuestro sólido. Muy bien. Lo que nos queda posteriormente es trabajar con el comando superficie para poderlo dibujar. Entonces, vámonos a escribir el comando superficie y entender que el comando superficie, la primera parte, lo que nos pide es la curva que ya nosotros tenemos graficada, multiplicado por un segundo parámetro, que es un parámetro S, para finalizar y que nos dibuje el contorno. Voy a hacer el del piso. Si yo quiero que se me pinte todo el piso, yo tengo que utilizar el comando superficie y agregar inicialmente lo que es la curva que me da este segmento. ¿De acuerdo? Entonces veamos, en entrada escribimos superficie, nos vamos a la tercera opción. Esta tercera opción nuevamente les explico, viene expresión, 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 que sería x, y, z. Ahí va la curva, parámetro de su valor inicial de 0 a 1. La parte nueva es la del parámetro 2, que va a ser ahí siempre S, donde inicia y donde finaliza. ¿De acuerdo? Y en la parte donde en la curva va lo que nos da la forma, es donde vamos a multiplicar el S. Veamos.
Esta curva, como ya todos conocen, mi parámetro va a ser u, la parte de y va a ser 1 menos u, la parte de z va a ser 0, va a estar ausente, parámetro de 0, parámetro es 1, de 0 a 1. Hasta aquí es exactamente lo mismo que hemos hecho. Esta es esta curva que nosotros tenemos, este segmento que nosotros tenemos acá. En parámetro 2 vamos a escribir S, que inicie de 0 a 1. Sin embargo, aquí en el segmento propiamente es donde debemos multiplicar el S. Eso es lo que varía mi curva. S por, y cierro acá. Ok, debe llevar producto, porque si no, no me lo reconoce. Vean que ya aquí sí da exactamente igual. Repito, al inicio del comando superficie vamos a meter este segmento. Que este segmento ya todos lo conocemos porque ya lo habíamos metido, que era u, 1 menos u, 0, u, 0, 1. Nada más que la diferencia, para que me dibuje la superficie, debo donde va el segmento multiplicarle el s. El parámetro 2 siempre va a ser s, 0,1. Eso no es que siempre va a ser 0,1, es que si le pongo 2, vean que se extiende lo que yo quiero que me pinte. ¿De acuerdo? Voy a volverme aquí al inicio para que ustedes vean cuál fue la curva. La curva es la tercera. ¿Lo ven? Esta de acá. Entonces, esta de acá es exactamente lo que yo metí al inicio en la superficie. U, 1 menos u, 0, u, 1, 0, 1. La diferencia es que aquí en el 1 menos u le multiplico por el s. Y en el parámetro 2, como lo había dicho, es s, donde inicia, donde finaliza, en este caso 0,1. Muy bien. Ok, vamos ahora a graficar esta otra parte de acá, que tiene que ver, si yo quiero pintar esta pared de acá, necesito esta curva de acá. Para esa curva yo ya la tengo, entonces no va a ser ningún problema. Esa curva es esta de acá. ¿Lo ven? Entonces es exactamente en superficie escribir esto mismo, nada más que aquí donde viene 1 menos u a la 2 es multiplicarle el s. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que yo no puedo estar donde voy a escribir, devolverme arriba, porque entonces se me quita. Veamos. Vamos a escribir el comando superficie, la tercera opción. Ahora sí, en expresión. La expresión, como les había indicado acá, es esta curva que viene proyectada para x. Entonces mi parámetro va a ser u, en y está en 0, no hay elevación en y. Ok, aquí va a ser s, el s que va a multiplicar a 1 menos u elevado a la 2. Esa es la única diferencia, s por s. El parámetro ya sabemos que es u, que inicia en 0, que finaliza en 1. El parámetro 2, que es esta la parte que yo siempre les digo a ustedes, el parámetro 2 siempre va a ser s. Ya viene definido s, donde inicia, donde finaliza. En este caso s inicia en 0 y finaliza en 1. Y vean que nos dibuja la pared que nosotros queríamos. Vamos a la pared de atrás. Vamos a la pared de atrás. Para esa pared de atrás utilizaríamos la curva esta de acá. A ver, no, esta no. Tampoco. A ver. Ok, para ver mi sólido. Tiene que ser esta de aquí arriba. Vamos a buscarla para que todos vean. Esta no es, esta es la de atrás. Tampoco. Ok, entonces sería más para abajo. Es esta de acá. Ven, para dibujar esta pared utilizaría yo esta de acá. Que esa curva sería 0, U, 1, U, 0, 1. Nada más que aquí en la que me dibuja el segmento, en este caso es 1, ahí lo multiplicamos por S. En el comando superficie. Nos vamos al comando superficie, la tercera opción. Vamos con la curva, les decía que ahí mi parámetro va a ser Y, entonces X va a ser 0. Es copiarlo, ¿verdad? Nada más que yo prefiero volverlo a sacar para no estarlo viendo de arriba. Ok, 0. Dije que el parámetro aquí en este caso es en Y porque se extiende en Y.
luego 1, entonces ahí sería S por 1, o S como ustedes gusten, parámetro es U de 0 a 1, parámetro 2 siempre es S, de 0 a 1, y me dibujó la pared. Muy bien. Lo que nos queda es el contorno del techo y de esta pared lateral derecha, por decirlo así. Estas dos se hacen exactamente igual, nada más que con respecto a esta curva. La diferencia es que el S, si yo quiero el techo, le vamos a multiplicar al segmento. Y si yo quiero esta pared de acá, le voy a multiplicar a la curva. Veamos cómo sería eso. Esta es, vamos a buscarla por acá. Ok, esta es esta de acá. ¿Lo ven? Es esta de acá. Entonces vamos a escribirlo, veámoslo así. Voy con el techo. Superficie. Ok, tendríamos, entonces, esa expresión sería U, 1 menos U, voy a escribirlo sin el S, 1 menos U a la 2, ahí en el cilindro, parámetro es U de 0 a 1, parámetro 2 es S de 0 a 1. No hace nada. Sin embargo, si yo quiero el techo, debo multiplicárselo a este segmento de acá. Vamos a multiplicarle por S, paréntesis. Y vean que me colocó el techo. Observan el techo. Porque el parámetro S se lo multipliqué a la recta 1 menos U. Voy aquí a darle el comando duplicar para no tener que escribirlo todo. Vean que me salió exactamente igual, nada más que si yo quiero la pared lateral derecha, sería quitarle este S acá. Vamos a ver si me deja. Quitarle ese S y ponérselo a este de acá. Y vean que me dibuja la pared de la lateral derecha. Y hemos graficado nuestro sólido. Ya este sólido ya lo podemos exportar a un documento de Word y colocarlo perfectamente en un examen. Vean, está representado todos los contornos. Ya si yo quiero acá, ya bueno, ya esto es estético, puedo aparecer o desaparecer el plano, etcétera. Ya esto lo podemos calcular el volumen usando integrales dobles o triples, entre otras. Como pueden ver, el programa sí hay que saber meter los valores, porque siempre lo expresa en rectas paramétricas. Entonces, lo primero es estar familiarizado respecto al tema, visualizar intersecciones, cortes, ¿verdad? Y luego irnos a la parte operacional, que es el software como tal. Muy bien, espero que les haya gustado el video. Voy a seguir subiendo ejercicios más o similares a esto para poder practicar un poco más. Siempre hay cosas ahí como diferentes, ¿verdad? Entonces siempre es bueno como estarse actualizando. Los invito a suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.